toda la historia que creíste conocer sobre la creación del mundo está incompleta. ¿Y si el Edén no fue el final del misterio, sino solo la primera página de un relato mucho más oscuro y revelador? Hace poco, arqueólogos descubrieron un libro milenario, oculto durante siglos en una tumba egipcia. Y no es cualquier texto perdido. Es el relato secreto de Adán y Eva después del Edén. Un texto tan perturbador que fue censurado por generaciones, escondido del canon bíblico y considerado demasiado peligroso para contarse abiertamente. Descubrimiento del libro en una tumba egipcia. ¿Y si lo que creíamos conocer sobre nuestros orígenes estuviera incompleto? ¿Y si, entre las arenas del tiempo, aún yaciera enterrada una pieza crucial de nuestra historia espiritual? Así comenzó uno de los descubrimientos más enigmáticos y desconcertantes de las últimas décadas: el hallazgo del libro de Adán y Eva en una tumba egipcia atribuida a Tutankamón. No se trató simplemente del hallazgo de un objeto antiguo, sino de una revelación que cuestiona las estructuras del conocimiento sagrado tal como las conocemos. La arqueología, una ciencia acostumbrada a desenterrar vestigios de civilizaciones perdidas, se encontró esta vez con un texto que sacudía no solo los cimientos de la historia, sino también los de la fe. Fue en medio de una expedición dirigida por un equipo de investigadores egipcios e italianos, cerca de los márgenes del Nilo, cuando se accedió a una tumba aún sellada en la región de Almiña. El sarcófago contenía huesos descompuestos, estatuillas funerarias, papiros en cofres de piedra, y entre ellos un códice envuelto en lino, aparentemente sin importancia. Sin embargo, al abrirlo con delicadeza bajo condiciones controladas, emergió algo inesperado: un relato extenso, escrito en caracteres semíticos antiguos, que parecía aludir directamente a Adán, Eva, Satanás y al Edén. Lo más perturbador era que el texto no coincidía con los relatos del Génesis, sino que los expandía, los desafiaba y, en cierto modo, los humanizaba. Los arqueólogos, asombrados, se enfrentaban a un manuscrito que hablaba no de la creación per se, sino del exilio, del dolor y del tormento emocional de los primeros humanos. Pero, ¿por qué estaba en una tumba egipcia? Y aún más misterioso, ¿por qué fue cuidadosamente conservado como si se tratara de un objeto sagrado en un contexto cultural que, en teoría, no compartía el mito judeocristiano? Estas preguntas abrieron una grieta en el entendimiento tradicional de las influencias religiosas entre civilizaciones antiguas. Al parecer, las creencias de los primeros cristianos o de comunidades gnósticas tempranas podrían haber viajado más allá de lo documentado. Origen y datación del manuscrito. ¿Cómo se puede rastrear la voz de un tiempo tan remoto cuando las palabras han viajado en el lomo del polvo y el silencio durante siglos? Ese fue el desafío que enfrentaron los expertos cuando tuvieron entre sus manos el enigmático texto conocido como el Apocalipsis de Moisés, más conocido hoy como el libro de Adán y Eva. Su hallazgo fue solo el inicio de una investigación compleja y apasionante, donde cada trazo, cada fibra de papiro, cada signo de tinta antigua se convirtió en un testimonio que debía ser interpretado con sumo cuidado. La pregunta que se impuso desde el principio fue sencilla pero crucial: ¿cuándo se escribió realmente este manuscrito? A primera vista, el códice parecía una compilación de relatos, una especie de texto coral donde confluyen voces, versiones y tiempos distintos. Las primeras evaluaciones paleográficas revelaron que el documento original estaba escrito en una forma temprana de una lengua semítica, probablemente arameo o hebreo postexílico, con algunas secciones en copto y otras en griego koiné. Esta diversidad lingüística no era casual. En realidad, reflejaba la travesía del manuscrito a lo largo de los siglos, adaptándose, traduciéndose y transformándose al calor de distintas comunidades que lo preservaron y reinterpretaron según sus creencias y contextos históricos. Muchos expertos coinciden en que el núcleo del texto fue concebido en el siglo I después de Cristo.
aunque su tradición oral podría remontarse incluso a varios siglos antes. Este detalle es importante, pues el siglo I fue un momento de efervescencia religiosa, donde distintas corrientes espirituales competían por definir el relato oficial de la creación, la caída y la redención. Exclusión del canon bíblico. ¿Quién decide qué historias merecen ser sagradas y cuáles deben ser olvidadas? La historia de los textos religiosos no está marcada únicamente por la fe, sino también por el poder, la política y las batallas invisibles que definieron el contenido del canon bíblico. El libro de Adán y Eva, pese a su profunda carga simbólica y su retrato humano del dolor y la redención, fue uno de los muchos textos relegados a la oscuridad por no ajustarse a las reglas establecidas por las autoridades religiosas dominantes. Su exclusión no fue casual, ni simple. Fue el resultado de un largo proceso de selección y exclusión, donde las historias que no armonizaban con la narrativa oficial fueron etiquetadas como apócrifas o pseudoepigráficas y confinadas a los márgenes de la espiritualidad formal. A primera vista, la exclusión de un texto puede parecer una simple cuestión de coherencia teológica. Sin embargo, en el caso del libro de Adán y Eva, lo que inquieta es precisamente el grado en que se acerca a los relatos ya aceptados, mientras introduce elementos que desestabilizan la imagen tradicional del Edén. El libro no contradice el Génesis, pero lo expande, lo reinterpreta, y en esa reinterpretación hay un riesgo: el de ofrecer una visión más dolorosa, más humana y por ende más peligrosa para una estructura de creencias que se construía sobre la perfección y el orden divino. A medida que el cristianismo se institucionalizaba, se hacía necesaria una base común, un cuerpo doctrinal único que uniera a las comunidades diseminadas por el Imperio Romano. Así surgió la necesidad del canon. Durante los primeros siglos de nuestra era, se celebraron concilios, se escribieron listas, se compararon manuscritos y se debatieron criterios. Uno de los criterios clave fue la autoría apostólica. Si un texto no podía atribuirse a un apóstol o a alguien directamente vinculado a ellos, quedaba excluido. El libro de Adán y Eva no cumplía con ese requisito. Su autor es desconocido, y su origen semítico gnóstico lo alejaba de la ortodoxia emergente. Propósito del libro. ¿Qué impulsa a una civilización a escribir una historia que no consuela, sino que duele? ¿Por qué alguien querría conservar un relato donde los primeros humanos no son héroes ni mártires, sino figuras quebradas que enfrentan una existencia desoladora tras perderlo todo? Estas preguntas encuentran su respuesta en el propósito profundo del libro de Adán y Eva, un texto que, lejos de replicar la estructura del Génesis, se atreve a explorar el terreno oscuro que viene después de la expulsión, cuando el paraíso ya es solo un recuerdo doloroso y la humanidad debe aprender a sobrevivir sin la presencia constante de Dios. El propósito del libro no es explicar la creación, ni siquiera justificar la caída. Su intención es otra: acompañar en el exilio. A diferencia de otros textos religiosos que ofrecen mandamientos o promesas, este manuscrito se concentra en el duelo, en la angustia, en la pregunta eterna del por qué. Desde sus primeras líneas, el lector no encuentra perfección ni gloria, sino lágrimas, desorientación y un sentimiento abrumador de pérdida. Adán y Eva no caminan confiados por la tierra, sino que tropiezan, dudan, se desesperan y sobre todo, recuerdan. Su sufrimiento no es castigo divino, sino consecuencia de haber elegido saber más de lo que podían comprender. Satanás como personaje central. ¿Qué ocurre cuando el villano de una historia no desaparece después del acto inicial de traición, sino que se queda a rondar, persistente, dispuesto a todo para asegurar la caída definitiva del ser humano? En el libro de Adán y Eva, Satanás no es un actor secundario que aparece para provocar la desobediencia y luego se esfuma. Es una presencia constante, cambiante, implacable, que convierte la vida de los primeros humanos en una lucha continua entre el deseo de redención y la atracción del abismo. Aquí,
la figura del mal se transforma de manera radical respecto al Génesis, adoptando un protagonismo que lo convierte no en tentador ocasional, sino en antagonista permanente del alma humana. Desde los primeros capítulos del texto, Satanás deja claro que su propósito no es solo arruinar el paraíso, sino también impedir la reconciliación. Su odio no se limita al acto de la caída, va más allá, apuntando a la destrucción del vínculo entre el ser humano y su creador. La narrativa lo presenta como un ser dotado de astucia, capaz de transformarse, de manipular el entorno, de disfrazarse de criaturas hermosas y de provocar emociones contradictorias en Adán y Eva. En uno de los episodios más perturbadores, Satanás lanza una roca para aplastar a los protagonistas mientras oran, lo que demuestra una agresividad física inusual en los relatos bíblicos tradicionales. Aquí ya no estamos ante un símbolo abstracto del mal, sino ante una entidad activa que busca aniquilar. Narración del castigo de la serpiente. ¿Es posible que una criatura que apenas susurra en el Génesis sea, en realidad, portadora de un castigo mucho más severo del que conocemos? La serpiente, símbolo eterno de la traición y la astucia, recibe en el libro de Adán y Eva un tratamiento radicalmente distinto al que aparece en la versión canónica de la Biblia. Aquí no es simplemente el medio por el cual Satanás tienta a Eva, sino un ser consciente, castigado con una furia divina que trasciende la mera maldición bíblica de arrastrarse sobre su vientre. En este relato alternativo, la serpiente no solo es condenada a la tierra, sino que pierde su voz. Es desterrada a una región lejana India y se transforma en un vestigio viviente del juicio de Dios. Desde el inicio del texto, la serpiente es mostrada como un agente activo del engaño, que no solo sirve como herramienta de la tentación, sino que participa de manera voluntaria en el acto de rebelión. Esto le gana no solo el desprecio del Creador, sino una serie de castigos progresivos que la convierten en símbolo de degradación. El libro describe cómo, tras el pecado de Adán y Eva, Dios no solo la condena a arrastrarse, sino que la priva de su capacidad de hablar. El silencio impuesto es más que una restricción física, es una anulación espiritual. La serpiente, que antes articulaba razonamientos, ahora queda muda, incapaz de ejercer la influencia que una vez tuvo. Es el fin de su poder discursivo, su herramienta más peligrosa. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. El castigo de la serpiente no es simplemente anatómico, sino simbólico. En este relato, hablar no es solo un acto físico, sino una manifestación del libre albedrío. Al perder su voz, la serpiente pierde su agencia, su posibilidad de interferir directamente en la historia humana. Pero la sentencia no termina allí. Dios la lanza fuera del jardín, enviándola a una tierra lejana, desprovista de toda cercanía con el Edén. El texto señala que esta tierra es la India, no como una ubicación geográfica aleatoria, sino como un símbolo de distancia cultural y espiritual. El exilio, en este caso, representa el aislamiento definitivo de todo lo sagrado. Explicación del nuevo hogar de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, el mundo que los esperaba más allá de los muros del jardín no era un campo fértil, ni un paraíso menor, ni siquiera una tierra neutral. Era una región desconocida, dura, hostil. Sin embargo, en el libro de Adán y Eva, el lugar en el que Dios decide ubicar a los primeros humanos no es aleatorio. La elección del nuevo hogar de la humanidad está cargada de simbolismo, cuidado y misericordia. Y también, como todo en este relato, de una tristeza que pesa en cada palabra. El texto revela que Dios consideró diferentes ubicaciones posibles para situar a Adán y Eva tras su caída. Primero descartó el norte, porque allí había agua, y temía que si se lavaban en ella, olvidaran sus pecados. En esa purificación involuntaria se podía perder el recuerdo de la transgresión, lo cual habría interrumpido el proceso de arrepentimiento y reflexión. Luego descartó el sur, porque si los vientos del Edén soplaban desde ese punto, Adán y Eva percibirían el dulce aroma de los árboles del jardín,
lo cual les brindaría consuelo. Sí, pero también los haría olvidar la gravedad de su caída. Dios no quería que su dolor desapareciera antes de tiempo. El sufrimiento tenía un propósito formativo. Era el fuego que debía purificar la conciencia. Reacción emocional al exilio. ¿Qué se siente al dar un paso fuera del paraíso y darse cuenta, por primera vez, de que ya no hay vuelta atrás? Para Adán y Eva, ese instante no fue simplemente la salida física de un jardín, sino la ruptura definitiva con todo lo que habían conocido. La paz, la cercanía divina, la inocencia, la inmortalidad. El libro de Adán y Eva ofrece una imagen conmovedora y desgarradora de ese momento. Al abandonar el Edén, no se van caminando en silencio ni con resignación. Lo hacen temblando, confundidos, y apenas ponen un pie fuera, caen al suelo como muertos. Su cuerpo, acostumbrado a la gloria, no resiste el peso del mundo nuevo. Su alma, acostumbrada al resplandor divino, se apaga al contacto con la tierra seca. Es en ese colapso donde comienza, verdaderamente, la historia de la humanidad. No hay palabras heroicas ni diálogos profundos. Solo llanto, solo silencio, solo una caída. El texto describe cómo, al ver el mundo fuera del jardín, con su arena, sus piedras y su paisaje árido, Adán y Eva quedan paralizados por el miedo. Y no es un miedo cualquiera, es el terror absoluto de saber que todo lo que era familiar ha desaparecido. El jardín no era solo un lugar físico, sino una extensión de la presencia de Dios. Su salida no fue un simple traslado, sino una amputación. El Edén había sido su refugio, su cuna, su templo, y ahora, lo que tienen frente a ellos es una tierra que no los reconoce, que no los acoge, que no los entiende. Intervención de Dios en sus emociones. ¿Qué clase de Dios mira a los caídos y no los deja solos? ¿Qué ocurre cuando la divinidad no solo observa el pecado, sino que también se inclina sobre el dolor del pecador? En el libro de Adán y Eva, una de las escenas más conmovedoras y profundamente humanas es aquella en la que Dios interviene no con castigos ni advertencias, sino con palabras de consuelo. Tras el exilio, después del llanto, del colapso físico y del despertar al sufrimiento, Adán y Eva no encuentran en Dios un verdugo, sino una voz que entiende su tristeza y se acerca a ella. No borra las consecuencias de su error, pero tampoco les da la espalda. Esa presencia compasiva, invisible pero audible, marca el primer paso en la larga historia de la reconciliación entre la humanidad y lo divino. Adán, ya instalado en su nueva morada bajo la cueva de los tesoros, comienza a mirar su cuerpo con otros ojos. Dios, al ver la sinceridad en el corazón de Adán, solo habla. Su palabra atraviesa la cueva y llega directo al alma. Es una voz que no acusa ni repite el error, sino que recuerda, con ternura firme, las consecuencias de haber desobedecido. La entrega de los higos. Por parte del querubín. ¿Puede un simple fruto contener un eco del paraíso perdido? En el relato apócrifo del libro de Adán y Eva, hay un momento en el que la esperanza toma forma tangible, concreta, y llega desde lo alto en la figura de dos humildes higos. No se trata solo de comida, ni de una señal cualquiera. Es una ofrenda silenciosa que encierra, en su pulpa suave y aroma inconfundible, el mensaje más poderoso de todos. Aún en medio del exilio, la misericordia divina no ha desaparecido. Este episodio, aunque breve, está cargado de simbolismo y emoción, y se convierte en un punto de inflexión emocional en la vida de los primeros humanos. La escena comienza con la orden directa de Dios al querubín que custodia el jardín con su espada de fuego. No es una orden común. Dios no pide que proteja, ni que expulse, ni que castigue. Transformación de demonios en doncellas. ¿Puede el mal disfrazarse de belleza para sembrar la ruina? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el enemigo del alma cuando sabe que ya no puede vencer por la fuerza? En el libro de Adán y Eva,
Uno de los episodios más inquietantes y reveladores ocurre cuando Satanás, decidido a continuar su guerra contra la humanidad, recurre a una artimaña tan antigua como efectiva: la seducción disfrazada. Él y sus huestes, ángeles caídos que comparten su rebeldía, adoptan la forma de hermosas doncellas y emergen del río ante la mirada asombrada de Adán y Eva. Lo que sigue no es solo una escena de engaño, sino una reflexión sobre cómo la apariencia puede convertirse en la herramienta más peligrosa de todas. El momento es descrito con un detalle casi hipnótico. Adán y Eva, en uno de sus paseos por el nuevo mundo al que fueron lanzados, llegan hasta un río. No esperan nada especial. Tal vez buscan agua. Tal vez solo intentan respirar. Pero entonces, del agua, comienzan a salir figuras femeninas de una belleza deslumbrante. Intento de Satanás por provocar fornicación. ¿Qué ocurre cuando el enemigo ya no puede arrebatar lo divino y entonces apunta al corazón humano? Tras múltiples fracasos en su intento de quebrar la voluntad de Adán y Eva, Satanás recurre a una estrategia distinta, una más íntima, más sutil y peligrosa: el deseo. No se trata aquí de una mera atracción física, sino de la manipulación del amor, del vínculo, de lo más sagrado entre dos personas. En el libro de Adán y Eva, uno de los episodios más oscuros y significativos es el intento deliberado de Satanás por inducir la unión sexual entre Adán y Eva antes de que Dios lo permitiera. No busca simplemente que pequen de lujuria, sino que interfieran con el plan divino. Su objetivo ya no es solo la caída, sino la corrupción del futuro de la humanidad. Adán y Eva, tras haber sido expulsados del Edén, no son simples sobrevivientes. Han comenzado a reconstruirse espiritualmente. Intervención divina en la boda. ¿Puede el amor encontrar su forma más pura en medio del exilio y el dolor? ¿Puede una unión, nacida tras la caída, transformarse en algo sagrado si es guiada por lo alto? En el libro de Adán y Eva, el momento en que Dios interviene directamente para bendecir la unión entre los dos primeros humanos marca uno de los episodios más profundos del relato. No es un simple casamiento, es una declaración celestial. Es la restauración parcial del vínculo entre lo divino y lo humano. Es también un gesto inesperado de ternura divina en un mundo que aún llora la pérdida del paraíso. Después de resistir múltiples tentaciones físicas, espirituales, emocionales, Adán y Eva han demostrado no solo arrepentimiento, sino obediencia. Esperaron. No se apresuraron a consumar su unión. No se dejaron llevar por el deseo, ni por la desesperación. Entendieron que el amor no se demuestra en el impulso, sino en la paciencia. Ayuno y unión matrimonial. ¿Qué valor tiene una unión si no está precedida por la preparación del alma? ¿Puede el amor humano alcanzar lo divino si no ha aprendido a dominar la carne con el espíritu? En el libro de Adán y Eva, tras la intervención celestial que bendice su unión, los primeros humanos no corren a consumar su matrimonio. No se dejan llevar por la emoción del momento. En lugar de eso, inician una práctica que parecería desconcertante para los ojos modernos, pero profundamente coherente con su proceso interior. Un ayuno de 40 días. 40 días de espera, de oración, de purificación. Porque sabían, en lo más profundo de su ser, que aquello que comienza con devoción se sostiene con disciplina. El amor no se improvisa, se santifica. Nacimiento de Caín y Luluá. ¿Qué significa traer vida al mundo cuando el mundo que habitas ya no es un paraíso? Para Adán y Eva, el nacimiento de su primer hijo fue más que un evento natural. Fue una revolución íntima, una mezcla de esperanza y temor. Un acto que abría un nuevo capítulo en la historia humana, la continuidad. Ya no se trataba solo de sobrevivir al exilio, sino de crear en él. El dolor que Eva había sentido desde que pisó la tierra fuera del Edén se transformó en una carga aún más intensa, la del parto. Algo que jamás había experimentado, pero que en lo más profundo de su alma sabía que vendría. Porque con la caída llegó la vida.
Sí, pero también el precio por ella. El relato apócrifo nos muestra este momento con una crudeza cargada de simbolismo. Eva comienza a sentir los dolores del parto con un desconcierto abrumador. Su cuerpo, que no había conocido antes el sufrimiento, se retuerce bajo una fuerza que no comprende. Llama a Adán. Grita. Tiembla. Y Adán, desesperado, no sabe cómo ayudarla. Solo puede orar. Y eso hace. Se arrodilla, levanta su rostro al cielo y suplica a Dios que no deje morir a la mujer que ama. No pide por el hijo, ni por el futuro. Pide por ella. Porque en ese instante, Eva ya no es solo su compañera, es su vida. Adán y Eva los miran con asombro. Son Caín y Luluá. Y aunque el nombre de Caín resonará con oscuridad en los siglos por venir, en ese momento es símbolo de bendición. Eva, emocionada, lo llama el regalo del Señor, pues siente que, a pesar de la caída, Dios aún les permite participar en la creación. Luluá, la gemela, es nombrada con dulzura. Su nombre significa perla o resplandor, y desde su nacimiento se la describe como tranquila, serena, observadora. No habla, no llora mucho, solo mira, como si supiera que el mundo al que ha llegado aún guarda cicatrices que no comprende.